resulta que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús vino a confirmar esos principios y prácticamente como que lo que se abolió se resume a la ley ceremonial, es decir, la ley relacionada con los sacrificios. Pero lo demás está vigente, la ley que tenía que ver con lo moral, la ley que tenía que ver con lo social, la ley que tenía que ver con lo cultural y lo espiritual sobre todo. Hemos hablado ya, o hemos cubierto ya algunos capítulos de Levíticos y hemos aprendido acerca de los principios de generosidad, de obediencia, pureza sexual, consagración, temor de Dios, misericordia, justicia, obediencia. Hablamos también acerca de que Dios no se agrada de todas las modas, especialmente si esas modas van en contra de algunos principios o están conectadas con alguna costumbre pagana en lo particular. Dios quiere que su pueblo sea diferente. Hemos tocado también ya aspectos en las reuniones de la semana pasada relacionadas con las prohibiciones para los sacerdotes, las prohibiciones para los sumos sacerdotes, y aprendíamos también que algunas leyes se repiten en otros capítulos. Y cuando la ley se repite, entonces podemos aprender o considerar que eso resulta que es importante para Dios. Si Dios repite algo, es porque Él quiere poner énfasis en ello. Así que hemos cubierto ya varios capítulos. Hablamos también acerca de la perfección de los sacrificios y la perfección del sacerdote. Y aprendíamos que no cualquiera podía ser sacerdote si tenía defectos físicos. Y esto era un simbolismo de la perfección de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Pero también aprendíamos que no se podía presentar cualquier clase de sacrificio, cualquier clase de ofrenda, sino que las ofrendas tenían que ser perfectas. Y en Malaquía Dios reprende al pueblo porque le están trayendo los animales ciegos, los animales con la pata quebrada, y Él dice que eso no es agradable para Él, porque también el sacrificio perfecto era un símbolo del Señor Jesucristo como el sacrificio perfecto a favor nuestro. Vamos a ir esta noche a Levíticos 25 y vamos a continuar escudriñando algunas ideas sumamente interesantes, y con la ayuda del Espíritu Santo cada uno de una manera personal podrá encontrar la forma de aplicarlo en su vida. Voy a ir leyendo los versos relacionados o que están conectados encerrando una sola idea, y después voy a exponer la idea. Así que comienzo con el verso 1. Jehová le habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. En el verso 7 se cierra el primer conjunto de versos en este capítulo, y se nos habla del año sabático. Yo creo que todos estamos familiarizados con que Dios había ordenado que el pueblo también trabajara 6 días y que descansara el 7º día. El propósito de ese descanso era tener un tiempo para poder consagrarlo, dedicarlo a Dios, tener un tiempo para descansar en cuanto al trabajo, en cuanto a estar produciendo, en cuanto a la fatiga. Y esto también tenía un símbolo de la voluntad de Dios, de traer reposo, de traer descanso al pueblo. Pero ahora encontramos que la ley se da de otra manera, ya no un 7º día de descanso, sino un 7º año de descanso. Así que el Señor ordena que ellos pueden trabajar 6 años y van a hacer producir la tierra, y esto se fundamenta sobre la base de que la economía del pueblo de Israel se fundamentaba prácticamente en la agricultura, y entonces se establece que el 7º año
no tendrían que trabajar la tierra. Y de esta manera también hay un principio sabio de parte de Dios: dejar la tierra descansar. Después de 6 días de estar produciendo, que el plantío o lo que había sido sembrado estaba extrayendo los nutrientes de la tierra, pues dejar que la tierra descansara. Así que Dios no solamente quiere que su pueblo descanse, sino que Él también quiere que su tierra descanse. ¿Y cuántos saben que la tierra es de Dios? Él quería que su tierra descansara y no quería que el hombre viviera afanado. Así que hay un principio también aquí conectado con el descanso personal. Pues bien, el año sabático también incluye, por así decirlo, la idea de abstenerse de la codicia. Porque cuando alguien no quiere parar de trabajar, puede hacer que haya caído en un afán, en un esquema de hacer dinero, y no hay descanso. Y eso es algo normal en mucha gente en el mundo. Llegan a descubrir una fuente de ingresos, llegan a descubrir un negocio que está produciendo y no quieren parar. Entonces el principio que está escondido aquí está relacionado con abstenerse de la codicia. Mucha gente cae en la trampa de estar afanados, produciendo, trabajando, y la Biblia dice que es mejor un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con fatiga. Hay mucha gente que ha hecho dinero, pero al final no lo puede disfrutar. Así que es mejor tener menos dinero y poder disfrutar lo que se tiene. Así que hay primero una idea aquí de abstenerse de la codicia, pero también está escondido aquí un principio relacionado con mostrar la dependencia de Dios. Porque inmediatamente en la mente de la persona surgiría la idea: ¿y si no podemos sembrar la tierra en todo ese año, y qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a comer? Y Dios da la respuesta más adelante, porque eso está relacionado con una intervención divina. Así que el obedecer este mandato de Dios era también una forma de mostrar la dependencia de Dios, y por lo tanto también era otra prueba de obediencia, porque el pueblo se iba a ver tentado a seguir sembrando en el año séptimo, en el año sabático. Así que esto era un asunto de fe, era un asunto de depender de Dios, era un asunto de obedecerle a Dios. Dios lo había ordenado, y aquellos que lo hicieran, Dios se encargaría de manifestarse de una manera sobrenatural. Aunque Él quería que todo el pueblo lo hiciera, porque a su pueblo Dios le había dado leyes específicas, diferentes de las leyes que tenían las demás naciones. Pero en fin, el no trabajar el día sábado, el no trabajar el año sabático, contenía principalmente la idea de entrar en el descanso. Aunque el trabajo ya existía antes de la maldición, por causa del pecado de Adán y de Eva, el trabajo posteriormente quedó bajo una maldición, de manera que Dios dijo que con el sudor de su frente iba a hacer producir la tierra. Pero Dios, a pesar de que trae una maldición por el pecado del hombre, Dios todavía está revelando que la voluntad de Él es descanso para su pueblo. Y por eso Jesús llama a los cansados y trabajados, porque Él los quiere hacer descansar. Pero ¿cuántos evangélicos cansados hay aquí? No cayeron, ahí está, ya cayó uno, ahí está. Nos sentimos cansados muchas veces porque no le echamos las cargas al Señor. Tenemos que aprender a echarle las cargas a Dios, porque Él nos llama al descanso. Y en Hebreos la Biblia dice que nosotros ya entramos en el reposo de Dios. O sea que mientras trabajamos podríamos estar refrescados, reposados, porque hay un reposo espiritual. Verso 8: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Así que llegamos al año 50. El año 50 sería un año sabático especial. Así que veamos cómo Dios repite el principio: descansar el séptimo día después de trabajar 6. Descansar el séptimo año después de trabajar 6 años. Descansar el año 50 después de haber trabajado, no 49, porque tendríamos que restarle los 7 años. Así que tendrían que haber quedado intercalados 42, si no me equivoco.
Pero la idea es que Dios está repetidamente estableciendo el principio del descanso, lo cual tendría que poner en la mente del creyente ahora que tiene que abstenerse de vivir afanado por enriquecerse, por hacer tesoros en la tierra, y que tiene que tomar tiempo para descansar, tiene que tomar tiempo para dedicarlo a Dios y tiene que abstenerse de la codicia. ¿Alguien dice amén? Dios está repitiendo entonces el mismo principio relacionado con creerle a Él, con obedecerle a Él, con no caer en el afán y con abstenerse de la trampa de enriquecerse. Ahora llegamos entonces al año sabático, al año 50, verso 10. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. El año de jubileo viene a ser como un año sumamente especial, donde se cerraba un círculo entonces de 50 años. Y obviamente solamente se podría disfrutar uno o a lo más dos en cada generación. Cada persona en su existencia, en su vida, podía experimentar un año, dos años de jubileo. 2 años que podían ser esperados con gran expectativa para poder recuperar lo que se había vendido, para poder recuperar su propia libertad, porque eso es lo que se cubre aquí. Las personas habiéndose vendido como esclavos o las personas habiendo vendido sus propiedades. Pero de cualquier manera, este año sabático es sumamente especial, porque esto es un símbolo de la liberación. Es un tipo de la redención que Dios habría de efectuar para nosotros. Para los judíos tiene mucho más sentido la redención porque ellos conocían todos estos conceptos. Nosotros no hablamos de salvación, sí somos salvos, sí somos los redimidos, pero no hemos comprendido realmente porque no estamos conectados con estas ideas. Ojalá que examinar esto nos ayude a comprenderlo. Porque en este año, dice la palabra en el verso 10, que se iba a pregonar libertad en la tierra a todos los moradores. Cada uno habría de volver a su posesión y cada cual volvería a su familia. Lo cual significa que los terrenos, las casas o las propiedades que habían sido vendidas en este año regresaban sin pagar nada, gratuitamente. Y las personas que se habían vendido como siervos a otras personas salían libres. Ya vamos a cubrir todo eso. Salían libres sin tener que pagar nada. Así que el año de jubileo era un año de fiesta, un año de liberación, era un tiempo de liberación y era un tipo de la redención que el Señor Jesucristo ha obrado para nosotros, porque nosotros ya somos libres, hermano. Hemos sido redimidos, hemos entrado en el jubileo, en la liberación, en la redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y ahora la bendición está disponible para nosotros. Así que era un año de fiesta, era un año de regresar a la familia, era un año de volver a las propiedades. Verso 14, un poquito de brillo, hermano, por favor. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprará de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de cosechas te venderá. Y no engañe ninguno a su prójimo. Vea, cuando Dios repite algo es porque tiene algo importante que decir. Y Él habla acerca de no engañar al prójimo. Sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. En la práctica, y para aprender sobre esto, la venta de las propiedades se haría calculando los años que se usarían
hasta el siguiente año sabático. Por ejemplo, supongamos estamos en el año 2015, un poquito de brillo. Estamos en el año 2015. Supongamos que el próximo año de jubileo fuera en el año 2033. Entonces hacen falta 18 años, 17 años, porque el 18avo sería el año de jubileo. Faltarían 17 años para el próximo año de jubileo. Entonces usted vendió una propiedad o vende una propiedad en este año. Y si esa propiedad habría producido, inventémonos una cantidad, $2,000 anuales. Así que esa propiedad sería vendida a razón de $2,000 por 17 años. Eso significa $34,000. Entonces, una persona podía vender su propiedad por $34,000 basado en la ley que establecía que era conforme al número de las cosechas que se podían producir. O sea que la tierra se vendía en base a la capacidad de producir. Ahora, la persona que la compraba podía hacer otro tipo de siembra, podía disponer de la tierra como fuera y hacerla producir, y probablemente, definitivamente, podría producir más. Pero esta tierra sería vendida entonces por 17 años a razón de $2,000 anuales en $34,000. En base a eso alguien podría salir de sus deudas, de sus problemas o desahogarse un poco económicamente para invertir o para trabajar otra parte de su terreno, etcétera. Pero a partir de esta fecha, ese terreno que había sido vendido comenzaría a reducirse en la cantidad para poder rescatarla. Ya lo va a entender más adelante. Verso 18, el Señor pone un énfasis en la obediencia y dice: ejecuten pues mis estatutos y guarden mis ordenanzas y pónganlos por obra, y habitarán en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comerán hasta saciarse, y habitarán en ella con seguridad. Amén. Estos otros dos versos encierran la promesa y la voluntad de Dios para su pueblo. Dios les está diciendo algo contrario a lo que hizo con Adán. A Adán le dijo: mira, el día que comas del fruto del árbol, ese día vas a morir. Ahora Dios hace lo contrario con el pueblo de Israel y les dice: si ustedes me obedecen, guardan mis mandamientos en cuanto a estos principios que les estoy dando, van a habitar seguros en la tierra les va a dar su fruto, y ustedes van a comer hasta saciarse y van a tener seguridad. ¿No le parece que es una palabra de bendición tremenda? Vivir seguro, estar saciado. Si ya solamente con eso, hermanos, podemos estar tranquilos. Y el Señor habla de que Él va a causar que la tierra produzca fruto. Él va a causar que haya seguridad. Entonces lo que encontramos en el verso 18 y 19 es el principio de Dios nos llama a la obediencia y a vivir por fe. Dios quería que su pueblo fuera obediente. Ahora, para obedecer a Dios hay que creerle. Nadie puede obedecer a Dios sin creerle. Por eso necesitamos creerle a Dios primero y luego obedecer. Por eso necesitamos hacer las cosas que hay que hacer, pero hay que hacerlas con fe. Porque la Biblia dice que sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. De manera que alguien puede dar su dinero, servir y involucrarse en las áreas o en las tareas espirituales, pero no hacerlo con fe. Es necesario que el que le busca crea que le hay, dice la palabra, porque es la fe la que agrada a Dios. Ahora, en el verso 20 viene la explicación de lo que Dios quiere hacer. Dice: y si dijereis, porque era normal en la mente natural, ¿y qué comeremos en el año séptimo? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿Leyó eso, hermano? ¿Será Dios capaz de hacer que la tierra produzca el triple, hermano? Pregunté si Dios era capaz. ¿Qué cree usted? Dios es capaz, hermano. Pero muchos creyentes creen que Dios no es capaz, y por eso caen en el afán y no dedican un día para poder honrar a Dios.
Le dije que el principio que está escondido aquí es el principio del reposo, es el principio de renunciar a la codicia, es el principio de caminar por fe, dependiendo de Dios y obedeciéndole a Dios. Ahora, era normal, y Dios se anticipa, en la mente natural de ellos surgirían las preguntas: ¿y si no sembramos, y qué vamos a comer? Igualito como hablan los evangélicos ahora: es que no he ido a la iglesia, hermano, porque si no trabajo no como. Pero Jesús contradijo ese principio, porque Él dijo que las aves no tenían graneros y que comían, y dijo que el Padre les daba de comer. Dijo que ni Salomón se había vestido como los lirios y no hilaban. Entonces vemos que hay un principio relacionado con la dependencia de Dios, con buscar el reino de Dios, pero mientras el creyente de una manera individual no descubra lo que significa depender de Dios, se va a encontrar con las limitaciones naturales, se va a encontrar con las dificultades y con los obstáculos que no puede vencer. Dios puede bendecirle, hermano, porque Dios honra a los que le honran. Rápidamente quiero citar como ejemplo algo que sucedió con la hermana de mi esposa. Ella recibió un negocio en cierta forma, voy a decirlo, heredado por la suegra, pero ella comenzó a trabajar de una manera tan afanada que no cerraba ningún día. Y entonces mi esposa fue a hablar con ella y le dijo: mira, eso no está bien, estás dejando de ir a la iglesia. Estás, ahora que tenés trabajo, haciendo de tu trabajo tu Dios. Y mi esposa llegó con una palabra de exhortación hacia ella y le dijo: tenés que cerrar el día domingo, no podés estar así, porque tenés que tener un día donde podás honrar a Dios. Y le dice mi cuñada: es que no puedo hacerlo porque se me van a ir los clientes, porque el día domingo es cuando más vendo. ¿Cuántos cristianos piensan así, hermano? ¿Cuántos creyentes piensan: no, hermano, si la venta mejor es a las 6 de la tarde, por eso no puedo ir a la iglesia entre semana? Es cuando la gente sale del trabajo y viera cómo vendo. Entonces la gente cae en el afán y no dependen de Dios. Y es la hora de estar en el culto, pero andan como hormigas locas todavía. Algo hay que arreglar en su vida, y lo estoy diciendo por usted. No para mi bendición, sino para la suya. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces mi cuñada, aunque yo creo que al principio no lo tomó de muy buena manera, no sé si hubo que hablar una segunda vez con ella, no lo recuerdo exactamente, pero un día ella tomó la decisión y le dijo: tenés razón, me estoy matando, estoy aquí esforzándome y realmente estoy dejando de un lado la iglesia, al Señor, voy a cerrar. Y ya comencé a hablar con los clientes. Y cuando ella hizo eso, ella se dio cuenta que Dios era capaz de bendecirla y que ella no necesitaba matarse el día domingo. Y esto es una realidad que viene escondida en este principio. Dios le dice en el verso 21, y aquí está la clave: yo voy a enviar mi bendición. ¿Alguien quiere la bendición de Dios? Depende de la obediencia, y la obediencia depende de creerle. Yo os enviaré mi bendición el 6º año y haré que haya fruto por 3 años. Dios puede hacer, hermano, que usted reciba las ganancias anticipadamente. Es más, Dios puede hacer que usted reciba finanzas para ocuparse más del reino. El asunto es creerle a Dios. Dios puede hacerlo, hermano. Yo he descubierto, he aconsejado a algunos amigos, a algunos hermanos con relación a negocios, en lo que les digo: mire, pero si está moviendo $1,000. Sí. Más volumen. Si está moviendo $5,000 y pagando una planilla de 4,000, ¿y por qué no mejor reduce esa planilla y no vive tan estresado cada mes? Porque pagando 8 empleados ahí para poder tener que salir adelante. No, hombre, bájele a los empleados, baje la ganancia, baja la presión, baja el estrés, baja la carga, y puede hacer que administrando sabiamente, sin que tenga que mover $5,000 y con menos presión de las deudas, usted pueda obtener las mismas ganancias o aún mayores. Porque es un asunto de organizarse, es un asunto de proyectarse. Pero usted, que es bueno para los negocios, debería saber eso más que yo, porque yo no soy bueno para los negocios. A mí me dicen que les dé descuento y que les devuelve el pisto, les devuelvo el pisto. Así me ha pasado varias veces, pero varias veces. Si le contara. Un poquito más de volumen, hermano. Así que el Señor dice en el verso 21: entonces yo les enviaré mi bendición. Es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Al 6º año haré que ella produzca por 3 años. Verso 22, mire qué tremendo: y sembraréis al año 8º
y comeréis del fruto añejo. O sea que lo que había sido producido en el año sexto hasta el año noveno. ¿Por qué hasta el año noveno? Porque lo que se sembrara en el octavo todavía tenía que producirse. 3 años por la provisión sobrenatural de Dios. Dios puede hacerlo, hermano. Dios puede hacerlo. Quiero hacerle saber que Dios puede enviar su bendición sobre su vida hasta que usted pueda comer del fruto añejo sin que tenga que vivir afanado. Verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Mire el principio que hay aquí, hermano. Dios es dueño de la tierra. Así que el ser humano no se puede apropiar de la tierra. Sin embargo, aún en nuestras leyes, ¿verdad? Y sin que hablemos de un terreno, aún en el cementerio, usted puede comprar su propio terrenito a perpetuidad, ¿verdad? Y va a reclamar por todos los muertos que le están sepultando muy cerquita de su terrenito ahí, porque usted lo tiene perpetuo. Pero el principio divino es: la tierra es mía. Mire, leámoslo de nuevo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros sois forasteros y extranjeros. Sois para mí, sois para conmigo, dice. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. O sea, ustedes no pueden adueñarse de mi tierra, está diciendo Dios. La tierra es mía. Se las puedo prestar, se las puedo alquilar, pero la tierra es mía. Y ciertamente que es de Él porque la creó, hermano. Pero hay un principio escondido aquí, y es este: la tierra tenía que ser rescatada, porque la tierra cayó bajo maldición. Y recuerde que el diablo le dijo al Señor Jesús que le podía entregar todos los reinos del mundo, y le dijo que a Él le habían sido dados. Entonces el principio de redención de la tierra está aquí, porque es un símbolo de que Dios habría de rescatar su tierra, aunque había caído en manos del diablo. Y el apóstol Juan escribe sobre esto diciendo que el mundo está bajo el poder del maligno. Aunque la tierra es de Dios y las almas son de Dios, y Él lo reclama de una manera personal: mía es la tierra, mías son las almas. La tierra y las personas han venido a quedar bajo el control del diablo. Pero el principio escondido aquí es: hay redención, hay rescate para las almas, hay rescate para la tierra, y Dios va a rescatar la tierra y las almas. Y espero que lo haya rescatado a usted. Amén. Así que esto es un símbolo del acto divino de redimir al mundo, aunque el diablo ya lo ha poseído. Verso 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviese rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Mire, por primera vez aparece aquí la figura del Redentor para ayudar al endeudado. Y se establece de que un familiar próximo, un pariente próximo, o en otras palabras, alguien que lo ame, alguien que conoce su condición, está cerca, conoce la situación y tiene el poder para rescatarlo, lo rescataría. Y entonces se da la base para rescatar la propiedad. Ocupemos el mismo ejemplo de una propiedad que producía $2,000 al año en cosecha y que ha sido entregada en venta por 17 años y teníamos $34,000. Ahora, supongamos que el próximo año entonces de jubileo sería el 2033, pero ya estamos en el año 2023 y una persona recibió $34,000 por haber entregado la tierra, esa propiedad, en este año 2015. Pero ahora llegamos al año 2023. Desde el año 2023 hasta el 2033 faltarían 10 años para el jubileo. Si él se quiere esperar esos 10 años, la tierra le va a regresar de gratis. Pero si él quiere recuperar esa tierra, tiene que hacer el cálculo
para poder devolverle a la persona el dinero. Entonces eso significaría 10 años, a razón de 2,000 años de producción por cada año, son 20,000. Él recibió 34 hace algunos años atrás, en el 2015, calculando como hacíamos el ejemplo. Estamos en el 2023, solo hacen falta 10 años. Para recuperar su tierra tenía que pagar $20,000. Ya los 14,000 quedaban ahora sin que él tuviera necesidad de volver a devolverlos, porque la persona que lo compró hizo uso de la tierra. Ahora, si estuviéramos en el año 2030 y el año de jubileo fuera el año 2033, solo faltarían 3 años. A razón de 2,000 años, por 3 años, serían 6,000 años para liberarla. Ahora, $6,000, perdón, $6,000 para liberar, no 6,000 años, ¿verdad? Le llega el milenio, ¿verdad? Gracias, hermano, por estar despierto. Entonces, 3 años a razón de $2,000 serían $6,000 para liberarlo. Pero si alguien diría, tengo los $6,000, pero no los quiero pagar, hay que la siga usando y que me la devuelva en el año de jubileo. Podía esperar hasta que llegara el año de jubileo y le devolvían la tierra. Entonces el año de jubileo era un año de fiesta, porque la gente recibía las propiedades que había entregado. Era un año para salir de las deudas. ¿A cuánto le gustaría salir de las deudas, hermano? Mire, averígüese cómo está eso del año de jubileo para usted, hombre. Haga cuentas con el Señor, hombre, tal vez ya le falta poquito. Averigüe cómo están las leyes, los principios espirituales, porque la voluntad de Dios es descanso para su pueblo. Amén. Así que el año de jubileo era un tiempo para salir de las deudas. Era un tiempo para poder hacer que las propiedades regresaran al dueño original, o que las personas mismas fueran liberadas. Verso 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término para poder redimir. Y si no fuera rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Ahora Dios muestra que hay unas variantes en este asunto de la redención de la propiedad. Y eso está conectado más adelante con un principio relacionado con la preferencia que Dios tiene por sus sacerdotes. A diferencia de los terrenos que producían o servían para cosechar, Dios les dice, si alguien vende una habitación dentro de la ciudad, adentro de las murallas de la ciudad, tiene solamente 1 año. Y si en ese año no la rescata, pues va a quedar en manos del que dio la plata por esa casa. Y aún en el año de jubileo no va a quedar libre. Yo creo que esto nos habla de la intención de Dios de que los que entremos en la Nueva Jerusalén permanezcamos ahí para siempre. Nos habla de la perpetuidad, de la posesión de la herencia eterna. Porque Dios dio estas órdenes o estas leyes siempre con un simbolismo o con una figura detrás de cada una de ellas. Pero vemos que hay una variación entonces en la ley. Verso 31. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. O sea, si era una casa que no estaba dentro de las murallas, también podía ser rescatada en cualquier lapso de tiempo, en cualquier cantidad de años, antes de que llegara el jubileo, si la persona tenía la capacidad de hacerlo y quería hacerlo. Verso 32. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Mire, a ellos les da un privilegio especial el Señor. Ellos sí podían rescatar las casas. Ellos tenían un trato especial. De hecho, en la Biblia se encuentra que Dios tiene un trato especial para sus ministros. Hay un texto donde dice que Él va a satisfacer al pueblo, pero Él dice que va a satisfacer al sacerdote con abundancia. Dios hace una separación entre el pueblo y el sacerdote. Y aquí también lo está haciendo. Dios está diciendo que los sacerdotes, los levitas, sí podían rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, a diferencia de aquella prohibición que está en los versos anteriores, para el pueblo en general. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Otro privilegio para los levitas.
Dios dice, no, eso no se puede vender. Esa tierra le pertenece a ellos por herencia perpetua. Es una posesión de ellos, de sus hijos y de sus descendientes. Así que el principio que yo encuentro aquí es: Dios honra a los que le sirven. Y Dios tiene un trato preferencial con aquellos que le sirven. Jesús lo hizo. Jesús le revelaba los secretos a los apóstoles. Y cuando los apóstoles le preguntaron, ¿y por qué a nosotros nos explicás? Y ellos no. Jesús les dijo: es que ustedes lo han dejado todo por seguirme. Y no solamente merecen recibir esto, sino que también les asigno un reino para cada uno. Dios honra a los que le sirven, hermano. Sírvale, porque Dios va a honrarle. Sírvale de corazón. Así que vemos que los ministros tienen privilegios. Verso 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Dios pone en realce el sentido del amor, de la misericordia, de la ayuda entre los hermanos. Y Dios prohíbe de una manera directa que los que tenían posibilidades se enriquecieran más aprovechándose de los ricos. ¿Cuál sería el caso ahora? Que un hermano busca a otro para venderle algo. Mire, hermano, fíjate que quiero vender esto. Le doy tanto, y de un solo se lo quiebra. Ya va sobre, ya va viendo que ahí se compuso, que el hermano me trajo la bendición. Le dije que cada uno tiene que pensar cómo aplicar de una manera práctica estos principios. Así que Dios prohibía darle dinero y decirle: sí, hermano, al módico 5 mensuales. Ya sabe, si no hay problema conmigo, hombre, pues si no lo necesita. Y sabe que después de un año ese 5% mensual, y son 60% de lo que le prestó, pues. Entonces Dios de una manera tajante prohíbe, dice: no vas a tomar de él usura ni ganancia, lo cual significa que podría darle el dinero y esperar que le devolviera el mismo dinero, no esperar ganancia. Y en el mejor de los casos, que le ayudara para que eso no fuera una deuda, algo que hicieron en el tiempo de Nehemías. Así que él le dice: no vas a dar tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Sí, hermano, llévese lo que quiera y después hacemos cuentas, hombre. Y después cuando le hacen la cuenta está bien enjaranado, bien endeudado. Y yo pensé que el hermano me iba a echar la mano, pero no le echó la mano, le puso la mano. Entonces dice: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. El principio aquí es no aprovecharse, un sentido de amor fraternal, de misericordia, de ayuda, de levantar a otros en lugar de aprovecharse o de oprimirlo. El asunto era que estaba prohibido enriquecerse más a costa del pobre o del necesitado. Verso 39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Dios hace una diferencia entre siervo y esclavo. El esclavo era propiedad de aquel que lo obtenía, pero el siervo es comparado como un empleado. Y entonces Dios le dice: mira, si quien viene a venderse es tu hermano, no vayas a ser duro con él, no te vayas a aprovechar de él, y no lo vas a tratar con dureza, ni lo vas a considerar tu esclavo. Vas a tratarlo como criado. O sea, va a tener beneficio, va a poder tener descanso, va a tener derecho. No lo vayas a tratar como esclavo, porque tu hermano es mi siervo. Así que como mi siervo, no te permito que lo vayas a esclavizar. Entonces Dios pone ahí un principio de amor fraternal que debería de gobernar hasta el día de hoy entre las relaciones entre los creyentes. Y en el Nuevo Testamento encontramos instrucciones de que los amos cristianos traten bien a los empleados cristianos, y que los empleados cristianos sirvan mejor a sus empleadores cristianos. Pero la verdad es que hay mucho problema en esa área, y por eso muchos creyentes prefieren trabajar con inconversos,
Porque los creyentes piensan que el hermano tiene pisto y la obligación de pagarle sin que trabajen porque él tiene y a él no le hace falta. Entonces se dan actitudes de aprovechamiento. O también se da una actitud de que porque es el hermano, quieren que le haga las cosas sin que le cobre. Hay una injusticia ahí, porque es su pariente, porque es su familiar, porque es un conocido. Y entonces le encarga las cosas, se encarga aquí, encarga allá y no paga lo que es justo. Hay un sentido de justicia detrás de esto. Le repito una vez más, mientras examinamos la ley, usted tiene que aprender cómo lo aplica en su vida práctica. No estamos aprendiendo historia, estamos aprendiendo principios espirituales. Y es el principio de justicia, de no tratar a un hermano como que si fuera un esclavo, de no aprovecharse de él, de no pagar lo que es justo, de tratarlo como un empleado y de abstenerse de tratarlo con dureza. Verso 44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podéis comprar esclavos y esclavas. O sea que de las naciones paganas sí podían tener esclavos. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Dios hace una separación. Sí pueden tener esclavos de los pueblos paganos, sí pueden enseñorearse y hasta entregarles a sus hijos como herencia a los esclavos. Pero a sus hermanos no los van a convertir en esclavos. Los van a tratar bien, los van a tratar como siervos, equivalente a empleados, van a tener beneficios, van a tener derechos y en el año del jubileo van a salir libres o pueden salir antes si ellos pagan la deuda. Pero de los forasteros sí pueden tener esclavos. ¿Por qué Dios permitió la esclavitud? Hay ateos que señalan esto y dicen: el Dios de la Biblia es un Dios que ha ordenado matanzas, es un Dios injusto que ha tenido preferencia por el pueblo de Israel. Es un Dios que ordenaba que apedrearan al hijo borracho, que ordenaba que quemaran a la hija del sacerdote si había cometido pecados sexuales. Es un Dios déspota. Los ateos hablan en esos términos. Pero la verdad es que cada uno de los mandamientos y las cosas que Dios ordena o permite tienen principios detrás. Y el principio escondido aquí es que hay una esclavitud espiritual. Y un pueblo extranjero vino a esclavizarnos a nosotros espiritualmente. Éramos esclavos del diablo. Entonces la esclavitud en lo natural es un símbolo de la esclavitud espiritual. Y Dios permite esa figura porque eso nos recuerda o nos habla de la verdadera esclavitud. Pero al mismo tiempo, mientras este pasaje nos habla de la realidad, de la existencia de la esclavitud espiritual, lo cual también se puede dar en lo natural, también Dios ocupa este pasaje para hablarnos de tener misericordia del hermano. Verso 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío, o un pariente cercano de su familia, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año de jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueran muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente, hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová
vuestro Dios. El principio escondido en este pasaje tan largo es el de los parientes rescatando a los familiares. Es una obligación de amor, hermano, el poder ayudar a otros, porque Dios nos ha amado a nosotros. También nosotros tenemos que caminar en amor. Ahora, el principio aquí es el de los parientes rescatando a los familiares. Ahora, los israelitas se podían vender a sí mismos para pagar sus deudas. Después de haber vendido sus propiedades, era como su último recurso. Supóngase que empobrecieran tanto que ya no tenían propiedades y todavía habían deudas por X razón, porque abundan las razones para estar endeudados. El último recurso era venderse ellos mismos. Así que hagamos un ejemplo, porque aquí se nos habla de que lo que se calculaba era el salario anual. Entonces pensemos, alguien que se quiere vender, vamos a buscar voluntarios esta noche, a razón de $350 mensuales, son $4,200 al año. Si se quería vender por 5 años, porque ahí vendría el año de jubileo, por poner un ejemplo, entonces podría obtener un crédito de $21,000. Con eso ya compra su casa, hermano. Si alguien quiere $21,000 ahorita, a razón de un sueldo mensual de 350, son 4,200 por año. Por 5 son $21,000, pero se quedaría ahí sirviendo, sin recibir más dinero, porque ya lo tendría su familia. O sea que se lo entrega a la señora: vayan a comprar la casa, hijo, y vean cómo comen, yo aquí me quedo trabajando. Entonces, ellos podían venderse, pero también podían hacer de nuevo el cálculo para poder liberarse a medida que se acercaba el año de jubileo. Pero el asunto escondido aquí es que rescatar a los familiares era un símbolo de amor. Así que habla de un tío rescatando, el hijo de un tío, cualquier pariente cercano. Y esto a mí me habla, hermanos, acerca de la importancia de la evangelización. A veces la iglesia se moviliza para predicarle a extraños que ni quieren recibir la palabra. Y nosotros no estamos interesados en el rescate de nuestros familiares. No estamos así como que bien interesados en poder llevarles la palabra, esforzarnos, ser buenos testimonios a ellos, explicarles cómo ellos pueden ser libres, porque esta es la verdadera redención. Pero el punto aquí es que se considera todavía la esclavitud, pero también se mantiene la figura del rescate, se mantiene la figura de poder pagar el precio. Y esto nos habla del precio que Jesús pagó para liberarnos a nosotros. Y esto es lo que los judíos tenían en mente. Imagínense, para nosotros nos cuesta, mientras lo leemos, imaginarnos así literalmente, que usted estuviera vendido como esclavo, que usted no tuviera tierras, y que allá en el año 2025 va a ser el jubileo, y nos hacen falta 10 años todavía, hermano. Y 10 años esperando que la tierra le sea devuelta, 10 años todavía trabajando sin recibir dinero porque está endeudado, 10 años para esperar su liberación. ¿No cree que al llegar el año 2025 sería un año de gran regocijo? Pero no, la gente no se regocija, a pesar de que ya estamos redimidos de la maldición de la ley, a pesar de que Dios ha mostrado su amor a través de adoptarnos como hijos suyos. Porque no entendemos plenamente la redención. Entonces no caminamos como redimidos. Caminamos con una conciencia de esclavos. Y eso es parte de nuestro problema. He cubierto entonces el capítulo completamente. Por cuestión del tiempo tengo que detenerme. Hay cosas interesantes que quería mostrarle a través de Deuteronomio 22. Es el capítulo que vamos a examinar entonces el día jueves, donde se nos habla de la honestidad con las cosas perdidas, los animales perdidos. Se nos habla del principio, voy a tocar solo en el verso número 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Esto realmente tenía como principio el asunto de la identidad sexual. No era una cuestión de pantalones o pantalones o faldas, porque ni existían los pantalones cuando esta orden fue dada. Era un asunto de la identidad sexual. Sin embargo, podemos establecer que se cometen abusos en cuanto a esto dentro de la iglesia, pero están relacionados con la honestidad, con la decencia y con el decoro. Ahora, a manera de cierre y confirmando una vez más la idea de que a Dios no le agradan las modas que van en contra de sus principios, podría establecer en base a esta prohibición que la moda unisex es contraria a la Biblia. Porque la moda unisex lo que hace es lo que estamos experimentando ahora.
¿Cómo le llamamos al que ni es ella ni es él? ¿Cómo se le llama a esa cosa? Si eso no existe. Pero es parte de la perversión del ser humano. Pero esto comenzó hace años. No, si esos zapatos son unisex, si esos pantalones también, si esa camisita que parece blusa también, ese peinado también, ese corte de pelo también, porque todo iba tras la perversión o la degeneración en cuanto a la identidad sexual. Pero voy a tocar sobre eso un poco más en detalle, junto con todo el capítulo 22 de Deuteronomio, el día jueves. Por el momento necesitamos cortar y despedirnos. Oramos. Padre, te damos las gracias por la libertad que tenemos. Gracias por tu Espíritu Santo, que puede ayudarnos a aplicar tu palabra, los principios en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu bendición y tu respaldo sobre nosotros, por tu ayuda, tu protección y tu favor. Te damos a ti las gracias, te damos a ti la honra, y queremos, Señor, también honrarte, no solo con nuestro canto, queremos honrarte con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestros hechos, queremos honrarte